Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan por Washington TV, la televisión del futuro, ahora. Hoy continuamos con nuestro tercer programa, Reflexiones Políticas. Con este servidor, René Núñez. Siempre vamos a estar todos los lunes a esta hora de las 8 p.m., hora Washington, analizando las tres noticias o tres temas de mayor importancia que consideramos merecen nuestro comentario, nuestra reflexión, autocrítica, independientemente de dónde ocurren, el protagonismo de la noticia con sus actores. La semana pasada lo hicimos y el protagonista fue los Estados Unidos, estuvo presente en esos tres temas que analizamos. Esta noche, los tres temas, el protagonista es Venezuela, que tuvo la resonancia política, mediática, para que hoy podamos nosotros dedicarle estos minutos de este programa a reflexionar de lo que pasó. El primer tema tiene que ver con lo que hemos llamado la denuncia de fake news. El gobierno venezolano ha denunciado pues que el FBI y la oposición venezolana están detrás de la difusión de noticias falsas contra Venezuela e Irán, con el propósito de atentar contra el pueblo venezolano e iraní, que es el detalle que quiero destacar. Más allá de que, según sus pensamientos, estarían allí trabajando junto al FBI y la oposición venezolana. Lo que me llama la atención es que les preocupa también al régimen venezolano que esta supuesta campaña de noticias falsas, según ellos, sea también contra Irán. Es decir, que hay una componente contra Venezuela e Irán. Lo que significa entonces que es una demostración de que hay una relación muy cerca entre los dos regímenes, el de Irán y de Venezuela, para que se salgan uno u otro defendiendo los problemas que tiene cada país. Y si bien es cierto que la oposición, y cuando hablamos de la oposición nos estamos refiriendo exclusivamente, y es la que validamos y la que el pueblo venezolano validó el 24 de julio y ratificó también, en las últimas elecciones de gobernadores y de diputados, no asistiendo, no participando en ese proceso, es la oposición que lidera María Corina Machado, desde su sitio donde está refugiada
porque detrás de ella hay todo un régimen tratándola de ubicar, y que estoy seguro que no se van a atrever por ahora, por los riesgos que ellos implica y significa. Entonces, la oposición venezolana era de María Corina Machado. María Corina Machado no ha dejado de expresarse públicamente casi todos los días, diciendo las cosas que le corresponde decir y saliendo en defensa de las mayorías del país que ella representa legítimamente. El FBI tendrá su trabajo por su lado, pero pretender que haya un trabajo mancomunado allí del FBI y la oposición, bueno, se lo dejamos a interpretación de cada persona que quiera valorar o darle la importancia o la veracidad de la acusación que está haciendo el gobierno contra el FBI y la oposición venezolana. Entonces, sin duda que el gobierno está en estos momentos en una posición a la ofensiva mediáticamente. No solo pone en la información de la acusación contra el FBI y a la oposición de que están falseando la verdad, que todos sabemos que esa verdad es la que dice la oposición, porque es la que se refleja en la televisión, en los medios de comunicación social, en las redes sociales, y la que sentimos por una u otra razón todos los venezolanos, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Y no va a atentar contra el pueblo venezolano la oposición. No, eso no tiene sentido. ¿Falseando qué? ¿Qué es mentira lo que está ocurriendo en Venezuela? Eso es atentar contra el pueblo venezolano. Atentar contra el pueblo venezolano es lo que ocurrió con la elección de Edmundo González Urrutia, cuando hace casi un año, va a cumplir un año a finales de mes, se expresó con votos y decidió por su presidente constitucional, y ellos atentaron contra el pueblo venezolano, contra la Constitución, contra la soberanía popular. Esa es la verdad. Eso sí es un atentado contra el pueblo venezolano. El segundo tema tiene que ver con las relaciones con la ONU. La hemos titulado de esa manera. Y tiene que ver también y específicamente con lo que ocurrió el 1 de julio, que el Parlamento, al frente Jorgito Rodríguez, liderando pues toda esa información que habrían ellos allí analizado dentro del Parlamento, y la orden era declarar no grato al alto comisionado de la ONU, Volker Turk, porque el señor en estos días presentó un informe donde dejaba de manifiesto pues la violación de los derechos humanos en Venezuela, donde hay toda una evidencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas, que en su informe
están sustentadas. Y bueno, entonces ellos lo han denunciado, lo han criticado, acusándolo de instrumentalizar políticas en contra de los derechos humanos en lugar de defenderlos. Bueno, ¿y es que acaso lo que está haciendo el alto comisionado con decir la verdad que acaba de reafirmarla de todas estas violaciones no está defendiendo los derechos humanos? ¿Quién lo está violando? Porque al que viola los derechos humanos se supone que no los defiende. Quienes lo defienden son aquellos que están saliendo adelante, protegiéndolo y denunciándolo y aclarando lo que están haciendo, lo que sale en su defensa. Así que los conceptos, por supuesto, venidos de ellos, no es lógico que ellos dicen todo lo contrario. Cuando dicen que el opositor es el terrorista, bueno, ya sabemos quiénes son los terroristas. Quiénes son los violentos y ya sabemos quiénes son los pacíficos. Entonces, bueno, estos señores esta semana le dedicaron pues a ir contra el alto comisionado de la ONU y amenazando de retirarse del Consejo de los Derechos Humanos si permanecía allí Volker Turk. En cambio, cuando estaba Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional, silencio total. No decían nada. Y no decían nada porque el fiscalito pareciera que jugaba para el mismo equipo. Y se fue a cumplir con su proceso que tiene en juicio allí, a defenderse. Y no hizo nada por terminar su informe contra Venezuela, más de 10 años. Entonces, ya sabemos cómo son las acusaciones y los conceptos que manejan los violadores de esos conceptos, pero que representan los derechos humanos. El tercer tema tiene que ver pues también relacionado con estos dos temas anteriores. En el diario El País, muy famoso, muy reconocido, salió un reportaje muy denso allí, donde se denuncia una represión sistemática en Venezuela usando el sistema judicial para perseguir a disidentes, activistas, periodistas y militares que sufren detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas. Y le dedicó bastante centimetraje allí, y poniendo a la luz pública pues del peso cómplice que tiene el sistema judicial venezolano con el régimen, prestándose para violar los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la defensa del ser humano individual, jurídico, de los que están organizados en empresas, en todo lo que tiene que ver con organización. Ahí sí no hay nada que decir con quienes son los primeros que están utilizando de manera premeditada, como estrategia de Estado, cómplice, y el sistema de justicia poniendo allí cuáles son las sanciones y calificando los hechos
de terroristas, de instigación al odio, de golpe de Estado, de todo lo que ellos tienen como libreto para aplicárselo a todo el mundo igualito, 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 igualito. Entonces tenemos tres temas que nos permiten hacer tres grandes conclusiones y de alguna manera creer que forma parte de una política de Estado autoritaria. La primera conclusión es que hay un recrudecimiento de la represión contra las voces disidentes dentro como fuera del país, incluso con los que están en el exilio. No para la represión. Siguen metiendo presos, siguen desapareciendo personas. Y sigue sin informar el estado en que se encuentran detenidos, enfermos, niños y mayores de edad, con enfermedades incluso graves algunos. Y no hay fe de vida que puedan demostrar, porque no hay Estado de Derecho. El sistema de justicia lo que anda es haciendo eso. Entonces habrá que llamarlo sistema de injusticia, porque no hacen justicia, están haciendo injusticia. La segunda conclusión de estas reflexiones es que hay una política deliberada del gobierno de Venezuela de aislarse diplomáticamente, un aislamiento diplomático y de una confrontación directa contra organismos internacionales que lo están monitoreando por los crímenes de lesa humanidad que están haciendo. Entonces la mejor manera es salirse de allí para que no haya ninguna relación de subordinación, de compromiso. Entonces tienen la diplomacia a su manera y permitiendo de alguna manera que no se puede aplicar lo que haya que aplicar por parte de los organismos internacionales si ellos se salen de allí. Y la tercera conclusión que pudiera yo decir de estas tres noticias es que hay un uso intensivo, increciendo, del aparato judicial para criminalizar la crítica y suprimir las libertades fundamentales que tienen derecho los venezolanos. Y esto es una escalada que no ha parado. Y que debe llamar, insistimos, lo hemos insistido en los dos programas anteriores, una acción más directa, más concreta de los organismos internacionales para actuar, porque está por encima la vida humana de las personas, que la ideología de un régimen que llegan a los poderes a servirse, no a servir a la gente. Ellos se deben a los ciudadanos, no los ciudadanos a ellos. Pero como ellos son y llegaron para eso, para servirse a sí mismos, para servirse a su grupo, a sus amigos, a su familia, a sus compañeros ideológicos, por supuesto que ya desde ese punto de vista de legitimidad están desnaturalizados políticamente, porque no están cumpliendo con la misión. En este caso, que llegaron por la vía democrática, con el voto del pueblo, y que ya no lo están legitimados porque
violentaron la Constitución al no reconocer la victoria del presidente constitucional Edmundo González Urrutia. Entonces, tenemos ahí un Estado donde priva el autoritarismo total. ¿Y qué hacemos frente a ellos? Seguimos insistiendo en la misma preocupación, en la misma pregunta hacia los organismos internacionales. Que por cierto, también esta semana leí por ahí de que la OEA está siendo presionada por el gobierno de Estados Unidos, incluso de continuar comportándose de la manera indolente frente a Venezuela. No van a seguir apoyando, porque prácticamente Estados Unidos es el que apoya financieramente, sostiene la mayor parte del costo a la Organización de los Estados Americanos. Y si abandona Estados Unidos ese apoyo, ¿cómo van a quedar los otros que viven de eso? Así que yo creo que hay tiempo, estimados diplomáticos, estimados rectores de la comunidad internacional de las Américas. Hay que poner las cosas en su sitio, poner los puntos sobre las íes para que se resuelvan los problemas. Yo insisto y hago siempre, lo antepongo. Primero está la vida de los seres humanos, que la de los que los gobiernan. Y si no lo entendemos, bueno, entonces, porque los estados se crearon para, de una manera, vivir de manera organizada, donde se pudieran respetar unas normas de convivencia, donde se pudiera vivir de manera pacífica, interactuar todos los que están en ese territorio, y se formularon una estructura de Estado para que le administraran y le dirigieran sus destinos, pero para ellos, no para los que llegan al poder. Así que en el próximo programa seguiremos haciendo lo que venimos haciendo, porque nuestra tarea es de crear conciencia política autocrítica, positiva y constructiva. Nos volveremos a oír y ver en el próximo programa del lunes por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Buenas noches.